Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos esta mañana cómo la corrección es el principio general de el cambio y de la forma en que Dios quiere guiarnos. Esto incluye amonestación, que se menciona aquí, incluye una reprensión verbal, posiblemente, advertencias, pero también llega hasta el castigo. Vimos esta mañana cómo Dios tiene que castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y el pecado es realmente la razón por la cual debemos ser corregidos. Como dijimos, si fuéramos perfectos, no hubiera pecado, lo hiciéramos todo bien y andáramos en obediencia completa delante de Dios. La bendición y gracia del Señor es, y la soberanía, que Él nos ha limpiado del pecado, nos ha hecho sus hijos. Posicionalmente somos santos, pero prácticamente estamos en el proceso de santificación. Amén, ¿se entiende? Así que allí es donde tenemos que entender como creyentes esta realidad. Y mucha gente no viene a la vida cristiana, no confía en Cristo porque no entiende esto. Cree que cuando uno dice sí a Cristo, se fue la naturaleza vieja. ¿Y cuál es la realidad que tenemos? Que hay una batalla espiritual, ¿no es así? Pero qué bueno nosotros entender que Cristo nos ha sellado. Y digo soberanía porque Dios ha permitido esto y no entendemos teológicamente por qué, en el sentido de nosotros entender a Dios en su carácter, porque Él permitió esto, que nosotros tuviéramos todavía esta naturaleza, pero sí podemos entender que el cristiano debe confiar en Dios cada día. Amén. La victoria está en Cristo, no en nosotros. Si tuviéramos todo el poder ya y fuéramos semejantes a los ángeles, como vamos a hacer un día cuando Cristo venga en su gloria, mire, ya estuviéramos poderosos nosotros aquí en la tierra. Yo no creo que Dios hubiera permitido eso a nosotros con nuestro corazón humano. Cada día necesitamos la gracia del Señor para enfrentar las cosas. Y tenemos la victoria en la gracia del Señor. Y aún aquí entonces, en la vida personal cristiana, vimos esta mañana que Dios castiga el pecado, pero también Él corrige a sus hijos para hacerlos mejor. Vimos que es una forma en que Dios cambia y vimos que Dios manda a corregir. Manda a corregir a los hijos. Y ya vimos en Proverbios muchos pasajes. Vimos el propósito de la corrección o pela apropiada, sin abuso físico, sino esta corrección que Dios ha mandado con vara, y que su meta principal y lo que más apela es cambiar el carácter de los niños y de los jóvenes. La vara vimos que es una medicina a la necedad, la única medicina. Ojalá que estemos orando por esta mañana. Señor, ayúdanos entonces a usar la medicina a la necedad. Fíjense cómo aún, hablando de medicina, muchos utilizan medicina, realmente. Hasta con los niños están usando medicinas. Y realmente la medicina es el corazón que necesitan ser cambiados. ¿De qué vale que se quite la fiebre, como vimos en otro momento? La fiebre no es el problema de una enfermedad. La fiebre es la alerta. Es subir la temperatura del cuerpo para decir hay un problema en algún lugar, o aún, como hay un problema, vamos a subir la temperatura para que algunas bacterias mueran. Hermanos, nosotros no quitamos la fiebre, sino quitamos el pecado de la raíz de los problemas con la palabra de Dios. Y muchas veces ya Dios nos está diciendo, cuando las palabras no llegan a un corazón, necesita ese corazón ser quebrantado. Oiga bien, no el cuerpo, sino el corazón. Y muchas veces a los menores de la función, Dios dice que debe ser usada la vara. Así que vimos también que la vara da sabiduría, haciendo entender el tiempo de las cosas a los hijos. Vimos cómo allí en Proverbios 29, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, nosotros tenemos que ver a nuestros hijos y saber, son diferentes todos. Algunos asimilarán más en humildad la crianza, la enseñanza, sin compararlos, sabemos siempre. Debemos nosotros confrontarnos con la palabra y ver lo que Dios está haciendo, la obra del Espíritu de Dios. Si han confesado a Jesucristo, claro. Si no tienen a Cristo, debemos seguir orando por la salvación. No, hermano, confundamos.
el pastor ni nadie quiere en esta iglesia que vengan niños y porque estén en el grupo, porque estén en la sociedad, porque estén involucrados, lo hagamos sentir hijos de Dios. No, vamos a hacerlo sentir el amor de Cristo, hasta que ellos mismos tomen una decisión por Cristo. Y luego entonces apelar a que tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, entonces ese fruto Dios lo quiere hacer en tu vida como lo está haciendo en mí, ¿verdad? Dice el Padre a su Hijo. Así que vamos ahora a ver algunos principios prácticos de cómo corregir con vara. Y partiendo de allí de Efesios 6, vamos a comentar y a poner algunos principios y luego seguimos también viendo nuestra responsabilidad en la corrección. Vamos a orar al Señor una vez más. Dios eterno y Padre celestial, gracias mi Dios por permitirnos estar una vez más en tu casa. Gracias Señor, porque tú a tus hijos los corriges, Señor. Dijiste allí en el Salmo 94, bienaventurado a quien Jehová corrige. Así que mi Dios, queremos ser bienaventurados, porque sabemos que tenemos pecado, porque sabemos que tenemos una naturaleza vieja allí, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso y no queremos nosotros ser confundidos en las decisiones. No queremos seguir ese corazón engañoso, sino queremos seguir a tu Espíritu Santo y a tu palabra. Padre, guárdanos, guíanos, danos sabiduría. Señor, danos, Padre, convicción como Padre en esta generación que es peligrosa y difícil, pero no es imposible, mi Dios. Trae avivamiento en la familia, Señor. Ayúdanos a nosotros criar hijos que alaben, que teman al Señor, jóvenes con convicciones, mi Señor. Sigue salvando al resto de nuestras familias y así a otros podemos enseñarle que hay esperanza y victoria y solución a través de tu palabra y solamente a través de ella, Señor. Todo apunta, claro, a esa sangre preciosa, esa obra de la cruz. Pero Padre, todo aquel que practica tu palabra verá el fruto, Señor, y la victoria que hay en ti. Guíanos, Señor, solamente que sea una plataforma, instrumento, y tu Espíritu haga una obra especial, Señor, porque es tu palabra que se está abriendo. Tu siervo quiere solamente ser, Padre, palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue partiendo de allí, cómo manda a los hijos primero a obedecer, porque es justo. Dios lo mandó y es así, es lo correcto. Otros dirán que hay que hacer otra cosa de otra manera o salir del hogar más temprano. Joven, no se lleve de esto. Es justo. Dios, siendo el justo y perfecto, ha mandado y ha determinado y establecido que los hijos obedezcan a sus padres. Amén. Y honrarles. Ya vimos verla sobre esto, que la honra va más allá que solamente respetarnos, y va más allá que solamente obedecer. Hasta económicamente hay una implicación allí, pero estamos viendo ahora esta corrección. Luego, padres, para que veamos cada día más a nuestros hijos, nuestra generación, los jóvenes, porque estos principios son principales para el padre, pero esta corrección la necesita toda persona. Así entendemos nuestra vida delante de Dios, como dijimos, pero así también nuestra iglesia, enseñando y guiando a cada joven y otros que espiritualmente se van a convertir en nuestros hijos. ¿Qué hay de los niños que lamentablemente mandan solos a la iglesia? Eso a diario lo que estamos viendo, mi hermano. Y vamos a ver la realidad de esto, que el Señor nos manda en su palabra para orar más por nuestra región y que nosotros podamos fortalecer lo que el Señor nos ha dado en los roles. Así que, ¿cómo entonces corregirla con vara? Ya vimos, y que sea una convicción en nosotros lo que Dios ha mandado y como Él mismo lo hace. El que ama a su hijo lo va a corregir. Según Dios, el que no corrige a su hijo no lo ama. La pregunta es cómo nos queremos ver nosotros. ¿A quién le queremos y escuchamos? Porque el mundo dice, no, déjenlo tranquilo. Bueno, ok, a la forma del mundo. Claro que es una realidad el huir. Hermano, mire, de una generación contumaz y rebelde, dice la Biblia. Es decir, la consejería de este tiempo va a ser un reto más grande. En los matrimonios, a los jóvenes que vamos a enfrentar con la palabra, pero al final no es el pastor ayer que va a venir con un carácter a comerse a los jóvenes o a ir por encima de la actitud que ellos tienen o a gritar más alto. ¿Saben quién es? El Dios que siempre transforma el corazón de la gente. Nosotros no debemos gritar más o subir más o cambiar las formas. Lo que tenemos es que predicarle de Cristo a la gente, predicarle de Cristo a los jóvenes, y que el Señor conceda que abran su entendimiento, que sean humildes, y lo hemos visto y lo veremos, que Dios va a transformar las vidas. Gloria a Dios. Aquí muchos de nosotros, ¿qué éramos?
cuando no teníamos a Cristo. Y cómo el Señor nos ha transformado, porque es Él, ¿verdad?, que hace la obra. Así que ahí apelamos y confiamos. ¿Cómo corregir con vara? Sin ira, primeramente, sin ira. Así que, joven, que te vas a preparar, no es que tú le digas a tu padre, mira, es de esta manera, siempre hay una autoridad. Pero si hay un problema en tu casa con padres que no conocen del Señor, bueno, necesitas consejo. Pero según la forma de Dios, en Efesios 6, no podemos corregir con vara, con ira. Incluso es algo práctico que nos va a ayudar a corregir bien, ¿verdad? Porque muchas veces vimos las razones por las cuales los padres corrigen, primeramente, es, muchacho, déjame tranquilo. Te voy a dar uno, vete de ahí, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Será esa actitud en ese momento piadosa para yo dirigir a ese muchacho a Cristo? ¿O que realmente Dios haga la obra piadosa en él? No. Yo lo que estoy molesto en ese momento. Entonces, ya hemos visto que cuando estamos molestos, ni siquiera decisiones debemos tomar. Entonces, cuando estamos enojados, no es una forma piadosa de nosotros corregir. Dios no aprueba esto porque no podemos provocar a ira a nuestros hijos, dice la palabra. ¿Cómo corregir con vara? Cuando venga momentos sin ira, no podemos provocarles. También allí otro principio para corregir con vara es con propósito. Debemos hacerle conocer a nuestros hijos por qué estamos corrigiendo. Si estamos nosotros enseñando el pecado, lo que a Dios le ofende y lo que a Dios le agrada por la palabra de Dios, cuánto más cuando estamos corrigiendo. Si no estamos en un momento de ira, vamos a estar pensando bien por la palabra de Dios las cosas. Y aún es una bendición que ellos puedan ver que no es que el papá se va a comer vivo al muchacho, o viene una bestia encima de mí, que aún eso también hace daño. Sino, oye, mi papá está tranquilo, pero me va a dar una pena. Y no es que no estemos firmes, vimos también que es importante el tono, ¿verdad?, firme en muchas situaciones. Y aún que estemos más indignados con el pecado, no que le mostremos molestia a ellos, ni indignados con ellos. Dios a nosotros nos corrige perfectamente y nosotros imitamos la corrección de Dios. Dios no se aira y la ira de Dios es santa, ¿verdad? La ira de Dios es como nosotros, la ira de nosotros es pecaminosa, porque siempre defendiendo a nosotros o mostrando a la gente lo que somos. Dios no, Dios es perfecto, se ira contra el pecado. Pero mire que estamos sentados, mire la misericordia que muestra, mire la oportunidad que le da a su pueblo y su gracia, corrigiendo a nosotros y cómo nos va guiando. Él es perfecto, pero él sabe cuándo poner la consecuencia. Un día mío te da oportunidad, ahora te he corrido de esta manera. Y también es paciente, dice, con nosotros. Con la pericia de sus manos nos pastorea, nosotros imitamos esto. Y debemos ir a nuestros hijos que nos vean como una figura de autoridad, pero que vean que es por Dios primeramente que le estamos corrigiendo, que es de acuerdo a la palabra de Dios. Con propósito. ¿Qué es un propósito? Eso es por qué lo estamos haciendo. Mi hijo, esto fue la regla. Ellos tienen que entender que violaron una ley. O está bien que lleven a algún tribunal. ¿Y por qué se me están echando? Como muchas veces pasa, ¿verdad? El hombre hace eso. Esconde archivo, cambia cosas, el culpable sale y entra el inocente y uno desastre. Gloria a Dios que le demos justo. Amén, hermano. Mire, de la justicia de este mundo, la corrupción un día se va a acabar cuando venga el príncipe de paz. Pero podemos nosotros imitar también la justicia del Señor aún en la crianza. Con propósito. Es importante establecer reglas en la casa, estándares, parámetros por los padres. En los primeros años, recuerden que hemos visto que la pedagogía y la educación, oiga bien, hasta lo que se puede aprender, porque recuerden que este proyecto de ley está destruyendo, está apelando a destruir la educación según el plan de Dios, como vimos hace algunos domingos. Pero dentro del plan de Dios y aún lo que se ha estudiado de la enseñanza a los niños, muchos profesores dicen, deme un niño por ¿cuánto tiempo? Por los primeros 5 años. Mi hijo va a cumplir 7 años. Y recuerden que esta mañana vimos que el joven le dijo a su papá, ¿cuándo te voy a empezar a corregir a mi hijo de 6 meses? Y el papá le dijo, ¿qué? Tú estás tarde 6 meses ya. Porque es desde que salieron allí debemos enseñarle a su tiempo apropiado, de la manera que debe ser, lo que es corrección, lo que conlleva amonestación, conlleva reprensión verbal y conlleva posiblemente también un castigo.
Así que debe haber un propósito. Pero también, tercero allí, ¿cómo corregir con vara? Con una meta. Con una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál debe ser la meta de nosotros corregir? Y de la corrección que Dios hace en nosotros. Ya lo vimos esta mañana también. Quebrantar el carácter, que al final va a llevar a lo más, a la conclusión de lo que Dios hace. Y amén, así es. Lo primero es quebrantar el carácter. Un carácter soberbio y rebelde. Mira, mi hermano, ningún jefe quiere un hombre así. Incluso, esos son los que están brincando de trabajo en trabajo. Ningún padre, ¿verdad?, necesita la gracia de Dios y no puede enseñar a un hijo de esa manera. Ningún pastor puede pastorear una oveja así. Así que debemos orar, ¿verdad?, y pedirle al Señor que nos ayude a criar y a corregir como Dios también lo hace. ¿Y cuál es la meta final entonces? Después de quebrantar ese carácter, es lo que Dios hace. Muy bien, nada sería una parte. Y todo el cambio que Dios hace, ¿cómo se llama? Ya se lo dije. Santidad. Si Cristo vive en nuestros hijos, ¿qué es lo que queremos? Que sean santos, más apartados del pecado. Piadosos, que tengan Dios en primer lugar y cualidades de Dios. Esa es la meta. Miren, fíjense cómo es importante. Imagínense que vayamos así cada vez que vamos a corregir. Va a ser diferente la corrección, ¿verdad? Espérate, no es mis emociones. Estoy medio alterado, estoy cansado. No es que lo deje y lo deje pasar. Pero ya nuestros hijos, yo añoraba, yo me acuerdo cuando no entendían. Un día me van a entender. Hay momentos donde los niños no entienden, pero en esos momentos pequeños que no han entendido, hermano, miren, como muchas veces queremos que no entiendan más de lo que queremos. Como yo digo el ejemplo de nuestro tío chiquitico, de bebé, bebiéndose una leche. ¿Y qué le enseñó? A tirar la leche así. y a hacer esa rabieta. ¿Verdad? Ya vimos que eso es el pecado. Pero aún hay alguna forma de nosotros hablarle empáticamente sin gritar y de nosotros mostrarle que eso no es aprobado. Y ahí empiezan ya a tener reglas y parámetros. Empiezan a entender, espérate, esto que yo estoy haciendo no es así. Hermano, ¿y cuántas rabietas vemos de niños? Y yo me acuerdo de mi hermana Andrea, por la gracia de Dios, ¿verdad?, enseñando a otras hermanas, y las hermanas que han sido enseñadas con la filosofía cristiana en la educación de nuestra iglesia también, saben que cuando hay un niño, no, espérate, ya uno sabe que está haciendo una rabieta. ¿Y quién enseñó a los niños a gritar para tener las cosas? Y al final, ¿cómo se llama eso, hermano? Que yo sabemos, según la Biblia, identifica allí cómo se llama esto, para saber a dónde, qué es lo que hay que hacer. Necedad. ¿Con qué se cura la necedad? Con la vara de la corrección. ¿Sabes, hermano, que no es tan difícil? Pero claro, el pastor no va con una vara. Antes se escuchaban en los colegios, no estamos aprobando eso, pero hermano, las tizas volaban cuando se usaban tizas. Los borradores volaban, hermano, hasta la chancleta, hermano. Los profesores de antes, usted me puede decir, trataban como los papás, los muchachos. Y era como tan familiar de antes, y había más valores de familiares que esos cosas estaban en el diario vivir allí. Oye, a ver, no estamos diciendo que eso es lo que hay que hacer, pero hermano, para un extremo de que se corregía de los profesores, para un extremo hoy que es de negligencia, hermano, mejor que se corrija, ¿verdad? Muchos padres se pasaban y que poniéndole en el sol con dobló y que un guayo y que se cuánto, no se aprueban esas cosas. Pero hermano, hoy estamos en el extremo del otro lado. El diablo está apelando a la negligencia y a que se dejen las cosas, y ya estamos cansados, y los muchachos que hagan lo que quieran, y que se cambie el parámetro familiar, y ya no es un hombre y una mujer, y que todo se cambie, y todo alejándose de Dios. El diablo está detrás de todo esto. Hermano, no debe ser así, nosotros podemos en el Señor. Una meta de santidad nos debe llevar a nosotros corregir, porque Dios lo está haciendo en nosotros. Hay algo más, cuarto allí, de cómo corregir, es con amor. Porque el Padre a quien ama, disciplina. Dios ama a sus hijos y disciplina. Y no te olvides, hermano, que alguna vez el azote, es decir, como vimos esta mañana, es como una pela espiritual. Dios no tiene una correa, pero realmente vamos a sentir en nuestra vida algo que nos va, ¿verdad?, a recordar la santidad de Dios, que Dios va a llamar la atención de nosotros. Y allí, como dije esta mañana, debe ser bien personal en nosotros identificar si nos está Dios corrigiendo con algo.
Pero si queremos ser mejores, bienaventurado aquel a que Jehová corrige. Con amor, Y yo tengo que decir esto cuando yo lo había dicho en otro momento, y valga otra vez en la repetición. Cuando mi padre dio autoridad al pastor Mañén, que me quedé en su casa como jovencito esa vez, yo no me voy a olvidar algo. Y qué bueno yo decirlo desde el púlpito aquí, decirlo como pastor ahora y en ese momento como joven cristiano, y ver que el siervo sigue enseñando a la familia la palabra de Dios. Y puedo decir, mezclado en esta familia y viéndola y conociendo su familia, que sí, es una bendición y que funciona. Mire, usted sabe lo que es una pela, y más yo tenía cierto temor de el pastor, nuestro pastor, pero también era como mi padre. Y bueno, nos conocemos, yo jovencito, y uno tenía todo eso mezclado, y ese miedo de que, ay, ¿cómo es que me van a dar? ¿Y qué es lo que van a hacer? Hice algo que no debí, una pelea ahí con uno de los hijos. ¿Y qué pasó? No, ese jovencito, ven, Ariel, ¿cómo? Sí, le dio un permiso, ay mamacita. Y nunca voy a olvidar que la primera pela que me dio, inmediatamente me dio un abrazo. Eso fue el consuelo del fuerte ahí mismo. ¿Usted se imagina que nosotros podemos hacer esto? Por lo menos no en el momento, sino más adelante, hermanos. Es necesario que nuestros hijos, aunque no vayamos gritando, ya la imagen de nosotros corregir va a ser extinguida, y cualquier tentación a pensar amargura contra mis padres o algo que es natural en el corazón del hombre, vamos nosotros después, cuando se calmaron los ánimos, cuando el hijo entendió, cuando realmente nosotros podemos ir y mostrarle el balance del amor, para que sigan recordando que no es que estamos molestos con ellos, sino que queremos corregirles para que sean mejores hijos. Podemos mostrarles. Nuestras correcciones van a ser diferentes y van a tener mayor efecto cuando nosotros mostramos el amor. Amor, recuerde que es una acción en la Biblia, en la palabra de Dios. Actuamos delante de ellos, ¿verdad? Y, mi hermano, algo más, y quinto, para cómo corregir con vara. No lo hagamos en público, hermano. No lo hagamos en público. Aún la corrección a los jóvenes, ¿verdad? De esta manera debe ser. ¿Qué pasa? ¿Vendrán casos? Yo no libre, pero vendrán casos públicos. Ok, públicamente. ¿Qué consejo? Veremos qué pasa. Públicamente. Si yo cometo un pecado, yo públicamente a los 50 que vieron mi pecado debo pedir perdón, para que no haya ningún tropiezo, ¿verdad?, del diablo, y yo no sé mal testimonio. Si fue el mal testimonio, pedir perdón, ¿verdad? Tiene que ser así. En la iglesia públicamente dice, ¿verdad? Por eso hay un pecado público, y yo no quiero que haya tropiezo. Ya yo me reconcilié con el Señor, y yo quiero que todo el mundo sepa que yo pido perdón y quiero restaurar mi vida delante del Señor. Pero mientras podamos, privadamente, hermano. ¿Qué pasa? Cuando nosotros corregimos a los hijos y a los jóvenes delante de otros, los provoca ira. Eso molesta, eso enoja, eso trae amargura al corazón. Yo digo, al menos que no sea algo público, que tenga que públicamente a los que estaban, y también con amor y con respeto y lo menos posible. Pero de otra manera debe ser privada, porque si no provocaremos a ira a nuestros hijos. Yo recuerdo una vez también, hablando de la misma iglesia, entre los jóvenes, que se pelearon en un tiempo de jóvenes después, de nuestros amigos, ¿verdad? No somos perfectos, y no fui yo, sino otros. Y ahí se pelearon. Oye, y el pastor reunió a más de 100 jóvenes allí en el parqueo, después del tiempo. Miren, estos jóvenes, porque todos lo vieron, y tuvieron que pedir perdón delante de todos los jóvenes allí. Pero no se quedó allí, ellos perdieron un privilegio de ir al campamento, mamacita, fue fuerte. Aunque después se lo dieron otra vez, y fue solamente el susto. Pero mientras podamos, 5 principios entonces, para nosotros corregir con vara. Sacando allí la importancia de Efesios 6, 1 al 4, sin ira, con propósito, con una meta, con amor y en privado. Ahora, nuestra responsabilidad en la corrección. Vimos esta mañana, terminando ahora, cómo Dios corrige, cómo usar la vara de la corrección y la efectividad de la vara de la corrección. Vimos hasta estas opiniones de incrédulos en Estados Unidos y estos estudios que han comprobado, mi hermano, que sigue funcionando la forma de Dios. Yo no necesito que el mundo lo diga, yo confío en la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero qué bueno que podamos mostrar el mismo mundo sobre estas estadísticas
y que lo que está decidiendo el hombre fuera de la palabra de Dios va a sufrir consecuencias, y el que se acerca a la palabra de Dios va a tener la bendición y va a tener victoria. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la corrección? Y hermanos, quiero que quedemos con esto. Tengo principios aquí de otro libro de familia que llegó a mis manos. Yo creo que el Señor me lo puso también para ver allí principios importantes. Y este hermano es el hermano Paul Chapo. Es un pastor americano también, bien conocido. Y bueno, vino a hacer una conferencia, creo que fue Paul Tripp, que es también uno de esos hermanos, creo que hace 2 años, algo así, sobre la aflicción del creyente. Y son teólogos, son hermanos de mucho respeto en la palabra de Dios, y he utilizado algunos de sus principios. Nuestra responsabilidad en la corrección, primeramente, hermano, y otra vez, basado allí en Efesios 6:1-4, queremos, hermanos, recordar esto y oremos por esto. Vamos a orar a Dios que podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Nuestra responsabilidad en la corrección ahora es la práctica, es decir, ¿dónde nos enfocamos para seguir viendo el cambio en nuestros hijos? Para nosotros seguir viendo que no cambiamos la forma, sino lo hacemos como Dios manda. Ejerzamos la autoridad. El Señor nos permita ejercer la autoridad. Y oiga bien, vamos a aclarar. Autoridad no significa que lo sepamos todo como padres. La autoridad no significa que seamos perfectos. La autoridad es, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una labor que debemos y podemos cumplir con su gracia. El hermano Paul Tripp dice que el problema de hoy no es que los hijos no quieren someterse a las autoridades, sino que los padres no quieren ser autoridad. Así que, hermanos, están diciéndolo también hermanos americanos allí. Muchos padres tiran la toalla hoy porque es difícil liderar a una generación de hijos rebeldes. No estamos diciendo que sea fácil, mi hermano, pero el Señor nos ayude a ejercer la autoridad que nos ha dado. Autoridad significa, Dios lo dice, Dios te ha puesto allí como esposo, Dios te ha puesto allí como padre, Dios te ha puesto allí como hijo, no para ser autoridad, sino para tú recibir la autoridad. Y hermano, nosotros como padres, le digo, no lo sepamos todo, vamos a aquel que lo sabe todo, a Jesucristo, a su palabra. Y vamos a repetirla, y vamos a pedirle que podamos practicarla. Y vamos a hacer nuestro trabajo de que nuestros hijos la escuchen, y que podamos nosotros enseñar el temor de Dios. Vamos a ejercer la autoridad. Así que oremos al Señor, que podamos corregirle constantemente. Ya sabemos lo que es la corrección. Muchas veces va a conllevar ¿qué? Amonestación. Y la amonestación aquí en Efesios 6, mire, es reprender muchas veces. Hijo, cuidado con donde andas. Mira allí el grupito. Mira allí esto, no te conviene. Mira esa música allí, no le agrada al Señor. Mira aquí esto, eso es amonestación. Eso está el pastor también allí. Mira aquí lo que dice la palabra. Mira aquí. Y joven, la carne humana también y pecaminosa. Ay, y quiero que siempre me están amonestando y me están hablando. Y uno huye de eso. No. Sé humilde, recibe el consejo. El que camina en su propia opinión cae en su error y Dios desaprueba, y eso es soberbia. ¿Verdad? Queremos nosotros ser humildes y que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Así que oremos, padres, por constancia. Recordemos lo que el Señor hace por nosotros y lo que quiere hacer por ellos. Vamos a ejercer nuestra autoridad. Hoy en día, ¿verdad?, es muy fácil huir y dejársela a otros, Y muchos de esos padres mandan a sus hijos porque, vayan para allá, déjenos tranquilos un rato. Y pasan las horas y ¿qué? ¿Y quién está corrigiendo? ¿Quién está enseñando? ¿Quién está amando? ¿Quién está pasando el tiempo? Otra cosa más que la palabra de Dios nos recuerda, y hemos visto también, pero es bueno recordar como responsabilidad en la corrección. Para que funcione la corrección, ejerce la autoridad. Para la responsabilidad de que funcione esa corrección, sé ejemplo de tus hijos. Amén. Ser ejemplo. Mateo 4:19. Aquí el Señor está hablando a sus discípulos. ¿Y qué hacemos nosotros? Copiamos a Cristo y lo practicamos con nuestros hijos también. El Señor inmediatamente les invitó aquí en Mateo 4:19 ¿a qué? Y les digo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. También allí en Efesios 5, no vamos, pero el 1 nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios ha establecido la imitación y el modelo como parte de la enseñanza.
Segunda Timoteo 1:5. Segunda Timoteo 1:5. Aquí tenemos a Timoteo y recordamos su testimonio. ¿De dónde vino? ¿Quién guió a Timoteo a Cristo? ¿Cómo él aprendió a vivir fielmente como cristiano? Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que, hijo de gentiles aquí, en estos viajes misioneros, Timoteo conoció al Señor, lo llamó a salvación, lo llamó al ministerio, estaba Pablo viendo a este joven fiel. Ven, que tú me vas a ser útil y vamos a prepararte con estas dos cartas de Timoteo para que sea un buen líder. Y podemos ver que ese testimonio y ese temor de Jehová había sido enseñado. Mis hermanos, sigamos adelante siendo ejemplo. Amén. Joven, dice este ejemplo de los creyentes. Dios es tan grande que, joven, si no tienes poco tu juventud, Dios te va a usar. La iglesia, los más grandes, también van a ver testimonio de la obra del Espíritu Santo en tu vida. No estamos diciendo que te propongas enseñar a los adultos. Estamos diciendo que ores a Dios, que Dios transforme tu vida y dé buen testimonio. Y Dios va a impactar a otros a través de eso. Dios ha establecido el ejemplo y el modelo. Entonces, hermanos, si hay pocos que están buscando al Señor, ¿se sabe qué está pasando? Que hay menos modelos en esta generación. Oremos al Señor. Nosotros no lo sabemos todo, pero si Dios quiere usarnos, que seamos aquellos que digamos: Señor, limpia mis pecados. Señor, ayúdame a ser fiel a ti, para que otros vean un hombre que está trabajando y que sirve al Señor. Amén. Señor, ayúdanos a ser esposos. No somos perfectos, pero queremos buscar tu palabra, y que esos jóvenes que se van a casar puedan haber esposos que están allí tratando bien a sus esposas, buscando al Señor, diferente al mundo. Amén. Esposas tienen que enseñar a otras también, y Tito 2 es clave, no voy allá, pero ya hemos visto que es parte de lo que Dios ha diseñado. Necesitamos ser fieles al Señor. Nos entristecemos de la explosión de... ¿Quiénes recuerdan el transbordador Columbia? A mí me gusta parte de la astronomía, esas cosas espaciales. Yo estaba en Calvary, yo creo, cuando explotó ese transbordador, que era el cohete, ¿verdad? Que vaya a la estación, al espacio, y vuelve en forma de avión aterrizando, y ese entrando explotó. Hay un testimonio aquí de este capitán, yo no lo conocía, y qué bueno escuchar eso. Cuando pasó la noticia, yo mismo me puse a investigar sobre los astronautas, y el capitán, que se llamaba Rick Husband, era un cristiano de buen testimonio. Y oiga lo que dijo él: si yo llego al final de mi vida siendo un astronauta, pero sacrificando mi familia en el camino, o viviendo una vida de una forma que no glorificara a Dios, entonces miraría atrás con gran decepción. Entonces, convertirme en un astronauta realmente no importaría tanto. ¡Wow! Oiga bien, no es lo mismo decir: bueno, cuando yo llegue allí a ser astronauta, yo quiero glorificar a Dios. No, uno de los que estaba allá, que escogen entre unos cerebritos y luego pasar los exámenes y qué sé yo qué cosas más para enviarlo para allá afuera, y era un cristiano fiel al Señor. ¿Y cuál era su meta? En resumen, lo que está diciendo es que su vida quería glorificar a Dios, en todo. Y ser astronauta no era lo más grande que le había pasado. Si él no glorificara a Dios, ni ser astronauta importaría tanto, porque su meta principal era agradar al Señor. Necesitamos, mis hermanos, ver la meta mayor, ser ejemplos. Y que nuestros hijos vean a trabajadores. Hermanos, mire, nuestros hijos, nuestra generación, nuestros jóvenes saben dónde está nuestro corazón, dónde está el mayor de nuestros pensamientos, dónde está nuestro norte, lo que más hablamos, lo que más apuntamos, lo que más hacemos. No tenemos que hablar. Eso habla, está diciendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Debemos ser ejemplos, y que seamos ejemplos de buscar el reino de Dios primero. Debemos enseñar principios a nuestros hijos. Deuteronomio 6. Recordando allí que Deuteronomio nos habla mucho del principio de recordatorio, que es lo que significa el nombre de Deuteronomio, y las bases para el pueblo de Israel. Muchas culturales, pero otras siguen siendo la voluntad de Dios para el pueblo de Dios.
Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Varones, ¿qué fue lo que estamos viendo días pasados de lo que debemos hacer con el mensaje de Dios para ser siervos? Ser distribuidores. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Otra vez distribuyendo a nuestros hijos la palabra de Dios. Repitiendo, seguir enseñando y mostrando que nuestros hijos nos vean, no solo abriendo la Biblia, sino ya los temas. Vamos arriba, mira, Dios te habla sobre esto. Y aquí el autor nos da 3 principios para que podamos enseñar a nuestros hijos y jóvenes. Oiga bien, debemos hablarle de su vida espiritual. Debemos hablarle de su caminar con Dios. Ellos necesitan saber que Dios es real en nosotros. Como decimos, no podemos mentir a nuestros hijos. Ellos se van a dar cuenta. Y cuando ellos ven doble cara, dobles estándares en la casa, en la iglesia, allí también hay problemas. Y eso puede provocar rebeldía. Y si es el caso, pidamos el perdón al Señor y a nuestros hijos. Y pidámosles al Señor que nos ayude a ser auténticos. Necesitamos crecer más para entender algunas cosas y practicar en nuestras vidas para decir a nuestros hijos que el Señor nos ayude entonces. Fíjense que el mundo ha llegado tan bajo que los padres le dicen, no haga esto, y los padres ahí mismo lo están haciendo, bueno, para no mencionar ningún pecado. Y eso, ¿cómo va a funcionar? Si Dios ha establecido el ejemplo y ha establecido el modelo, aunque claro que es una decisión en el corazón, debemos repetir. Y que lo que repitamos con nuestra boca sea la palabra de Dios. Que lo que repitamos con nuestros hechos sea buscar al Señor en primer lugar. Así que debemos explicarles por qué muchas cosas no convienen. Oiga bien, mi hermano, y también yo sé que mi padre enseña esto. La explicación a los hijos no es en todo momento. Debemos nosotros explicar a nuestros hijos el porqué de muchas cosas. Pero eso depende de la edad y también depende de las circunstancias. Muchas veces los hijos están pidiendo explicación porque les falta sumisión. Y yo lo puedo decir aquí confesando, ya este pecado confesado a Jesucristo mucho tiempo. Yo era uno que pedía muchísimas explicaciones, hasta que entendí que me faltaba sumisión Pero explícame, y si no se recibe la explicación, no hacen lo que se le ha pedido. ¿Eso es sumisión? No, eso es rebeldía. Puedes ser pasiva, y si joven, tú eres uno de esos hijos, hoy también tienes que arreglar tu cuenta con el Señor. Debemos nosotros someternos, y someterse no significa entender todo, significa hacerlo. Incluso muchas veces no entendemos, nos sometemos mientras no desobedezcamos a Dios, a las autoridades, y Dios nos va a bendecir por esto. Y luego el Señor nos va a dar victoria también por nosotros obedecerle. Así que, claro que debemos explicarles, porque hay cosas que si cuando son jóvenes ya, yo no voy a explicar a mi hijo cosas que los jóvenes deben saber sobre algunos temas. Ahí donde viene el problema de este proyecto de ley también. Como decía el pastor Miguel Núñez, el problema no está de esa ley el que se enseña la sexualidad. Claro que el cristiano está de acuerdo con hablar todos los temas, pero fíjense que hasta de este púlpito y ahora mismo y en todas las edades debemos tener cuidado qué vamos a enseñar. Y ya, hermano, mire, lo que escuchamos en las escuelas que están aprendiendo los jóvenes, la mayoría de las cosas están fuera de lugar. Se están yendo más a la inmoralidad y a lo que Dios ha dicho, no se nombre fornicación entre vosotros. Nuestros hijos están escuchando esas cosas. Y nosotros somos responsables. Pidámosle la gracia al Señor. Nosotros tenemos jóvenes que quieren ser piadosos, llévenle a sus padres. Padre, mire esto es lo que está diciendo el profesor. Esto es lo que se está hablando. Llévenle al pastor. Mire el pastor sobre esto para saber los temas, para saber las cosas que se están allí escuchando y a orientarles a ser piadosos. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos principios. Primeramente, entonces, empieza con un principio bíblico. Vamos a leer 2 Timoteo 3:16 otra vez. Empieza con un principio bíblico. A ver, ¿quién me dice? Mencionamos otro principio y terminamos. Una respuesta allí. ¿Quién me dice que es un principio bíblico? En su definición. Vamos a ver. Esperamos una respuesta. Antes de leer 2 Timoteo 3:16, ¿qué es un principio bíblico? En su entender. Piensa en principio y luego bíblico, te sabe que es de acuerdo a la palabra de Dios, hermana Mónica. Algo por lo que debemos de seguir. Muy bien, algo
por lo que nos debemos regir. ¿Alguien más? Principio bíblico. Su propia definición. Un modelo a seguir, muy bien, de enseñanza, bueno, en este sentido, que es un principio. Es algo abstracto, es decir, no es algo visual, sino es una enseñanza. Bueno, modelo a seguir, claro que sí. ¿Alguien más? Principio bíblico. La verdad de la palabra de Dios que se va de lo general a lo específico. Así siempre abarca lo general. Una verdad de la palabra de Dios que va de lo general a lo específico. Porque, y yo recuerdo a mi padre siempre enseñando esto a los jóvenes también, la Biblia presenta principios. Por ejemplo, hay cosas que la Biblia en versículos tú no vas a encontrar. Y aquellos que se atreven a estar discutiendo la palabra de Dios, se atreven, búscame a ver si la Biblia habla sobre esto. Incluso mi papá esta mañana estaba hablando con un señor que sabía de la Biblia, pero la estaba sacando de contexto. Y yo lo dejé tranquilo, yo bueno, está con papi allí, papi lo va a poner en su puesto. Y al final es poner en su puesto con el amor de Dios y guiar a la gente a lo que Dios está enseñando allí. No a repetir cosas fuera de contexto para mi propio beneficio, sino el principio bíblico es la verdad que Dios está presentando allí. Y oyendo también la definición de la hermana Mónica, la cual debemos seguir y debemos regirnos, ¿verdad? Es así. Así que, joven, busca principios. Cuando nosotros establecemos muchas veces el bosquejo de la predicación, son principios que estamos estableciendo. ¿Por qué? Porque viene de una verdad de la palabra de Dios. Así que, dígame usted si es un principio. La vara es la medicina de la necedad, ¿es un principio bíblico? ¿Sí o no? Sí. ¿Se enseña la Biblia sobre esto? Sí. Señor nos ayuda entonces a seguir usando la medicina, de acuerdo a lo que hemos visto. Así que enseñemos principios bíblicos. Es lo que también nosotros oramos y predicamos a los jóvenes en nuestra iglesia y a los niños en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No podemos dejar el 17, que es una meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Nos está perfeccionando para toda buena obra. Joven, mi hermano, la palabra de Dios nos va instruyendo. Confía que Dios está haciendo la obra para que tú le sirvas mejor, para que tú seas allí de más fruto para la gloria de Dios, para que cuando nos sintamos, ¿qué puedo hacer yo? Sigue siendo transformado por la palabra. Usa toda la escritura que es inspirada. Déjate enseñar, que el Espíritu Santo pueda redarguir tu corazón y corrija para que luego haya fruto, que es la instrucción de la justicia. Así que empecemos con principios bíblicos, enseñemos el contexto. Los hermanos Ham también otra vez vieron a su papá enseñando la Biblia. Hermanos, viene hermenéutica por ahí del seminario, del Instituto Bíblico. Así que esperemos, eso es interpretación bíblica, que todos podamos estar allí. Amén. Amén. Segundo, desarrolla una convicción. Y ustedes me escuchan hablando mucho de esa palabra. Convicciones. ¿Es enseñada la Biblia? Oremos con nuestros hijos, miremos que ellos están apropiándose de esas verdades. Una cosa es enseñar la verdad y otra cosa es que se aparte ya de nuestras vidas. Allí es donde tenemos que orar. Señor, plasma eso en mi corazón. Tu espíritu me redarguye y que yo caiga en una carga de saber, Señor, yo tengo que ser esa persona. Yo tengo que cambiar esa cualidad. Es tu voluntad que yo pueda hacer y tener este fruto. Amén. Desarrolle una convicción. Esto solamente un creyente lo puede hacer. Lo primero, la enseñanza bíblica que aún convierte al hombre pecador. Todo el mundo lo puede experimentar, pero redarguir es el cristiano, porque tiene el Espíritu de Dios, que nos quiere guiar, que nos pone allí la carga, nos llama la atención, hermano, cuando está en el devocional. Ojalá que usted experimente lo mismo que yo, que es que el Espíritu Santo allí te enfatiza una idea, y inmediatamente tú te ves, Señor, pero soy yo. En la silla está sentado y el Señor habla por su palabra de muchos temas con aplicaciones, con una sola interpretación. Y tú dices, pero Señor, eso soy yo. Tú no estás mirando al hermano fulano allí, mira al hermano fulano de este lado. Tú estás diciendo, Señor, ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Señor, hablaste a mi vida por tu palabra. Tu espíritu me redarguye. Habla al corazón para que Dios corrija lo que hay en nosotros y nos haga mejores hijos. Nuestros hijos deben ver convicciones. Amén. Debemos orar por esto.
deben ver en nosotros teniendo convicciones. Es decir, cogimos las instrucciones, oramos, que el Señor por su Espíritu las haga parte de nuestras vidas. Y luego, tercero, establece estándares. Padre, establece estándares. Somos enseñados, tenemos principios de la palabra, debemos principios. Esos principios son irrevocables. Por ejemplo, puede haber un principio, hay principios en Proverbios sobre la juntilla, y los padres van a venir a decir, como me dijeron a mí también, esta juntilla no te conviene. La Biblia te dice, mira, que el que se junta con necios, aprende sus necedades, y estoy viendo esto. Yo me acuerdo, papi, pero ¿qué? Él es cristiano, él va aquí, él va acá. Yo no entendía, no. Y al final, hoy está apartado del Señor, es el que yo estoy pensando ahora mismo. Así que el Señor está dando sabiduría a los padres en ese sentido, y con la palabra de Dios. Y aún yo tenía al Señor, mis padres tenían al Señor, yo sigo siendo el hijo, y yo sigo siendo el padre. Yo no era que tenía que entender y ver todo el panorama, yo tenía que someterme allí. Pero bueno, y después entonces, bueno, lo entendí, y miren cuál fue el final. Hubiera estado yo apartado del Señor también por falta de obediencia y una influencia en mí que mis padres estaban viendo. Estándares son importantes. Posiblemente es el estándar o la regla en tu casa que se debe poner para cumplir la verdad y los principios bíblicos. Amén. Hermano, ¿por qué tenemos problemas con las reglas? Si las instituciones tienen reglas. Los uniformes son reglas. Usted se va a parecer y que, ok, aquí estamos en la marina, que le gustan los uniformes, ¿verdad? Su medallita y todas sus cosas, y hasta los zapatos usted sabe que tiene que estar brillante de una manera. Y usted se va a parecer que no, que a mí me gusta con una gorra para atrás, y me gusta sacarme el último botón, y aquí estoy con la corbata para atrás. Trancado 15 días y después de eso no vuelvo nunca. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos problemas jóvenes con reglas? Nos falta sumisión. Si al final estamos viendo que esa regla es un estándar para nosotros cumplir un principio bíblico, es bueno, nos va a guiar, nos está ayudando. Ahí es donde vienen también operaciones en la iglesia, que serán reglas y algunas cosas. ¿Cuál es el problema? No, sino están guiando a la santidad y a nosotros poder cumplir con estos principios bíblicos. Así que, Padre, nosotros somos los responsables de poner los estándares en nuestra casa. Recuerdo que siempre me decía mi padre, cuando viene la comparación, y pídele perdón, hijo, si ya comparaste, y cuando lo hacemos, los hijos no pueden comparar, los padres no pueden comparar los hijos, los hijos no pueden comparar familias, y vendrá esa realidad del corazón humano, pero ¿y por qué allí y por qué acá? Ajá, allá hay otra familia y acá hay otra, y nosotros queremos ser voluntarios de Dios. Pero no se ponga a hablar de la otra familia, no, porque ellos son esto, no. Usted no tiene que hablar de otra familia, hable de lo que Dios quiere hacer en esta familia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a terminar allí en 1 de Pedro 3:7. Y un último principio para mencionar solamente es, hermano, desarrollemos una buena relación con nuestra familia. Amén. Desarrollemos una buena relación. Hermano, el tiempo, pasar tiempo, ya hemos hablado sobre esto, sobre las prioridades. Pero este siervo y todos nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios, cada día batallamos con el tiempo para aprovecharlo bien, porque los días son malos, con el tiempo para nosotros ser sabios con nuestras esposas, con el tiempo para ser sabios, dedicarlo lo suficiente a nuestros hijos y a las demás cosas, a la iglesia, ¿verdad? Y a las prioridades que el Señor nos ha puesto delante. Así que, 1 de Pedro 3:7, ¿qué me habla? Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que maridos, una buena relación ¿con quién? Con las esposas. Perdónenme, vamos a Proverbios 3 y ahí sí terminamos. Proverbios 4. Para ver la relación con los hijos también. Fíjense la relación aquí del autor con los hijos. Ahí terminamos, Proverbios 4, 3 y 4. Desarrollemos una buena relación con nuestra familia. Con humildad, con tiempo dedicado. Una y otra vez las esposas, los hijos están gritando porque los padres no están pasando tiempo con ellos. El Señor nos ayude, ¿verdad? Dice aquí Proverbios 4, 3 y 4. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cuál es la idea de lo que se está viendo aquí? Esto es un papá y una madre que están dedicando tiempo a sus hijos y le están enseñando. Es tiempo del horario que tenemos. Así que, mis hermanos, tenemos muchas responsabilidades, pero miremos la gracia del Señor para pedirle que nos ayude a ser fieles en lo que nos ha mandado. Hemos visto la corrección, hemos visto que Dios corrige, ¿verdad? Hemos visto que la corrección va desde una amonestación, represión verbal, hasta un castigo, como Dios hace también con nosotros. Hemos visto el uso de la vara cuando es necesario, y hemos visto la responsabilidad de la corrección, que termina allí para desarrollar relaciones buenas. Hermano, el cristiano es el primero que debe desarrollar buenas relaciones con todo individuo, amar a Dios y amar al prójimo. Y vendrán, como dijimos, consejerías fuertes, hombres que griten, personas que no reaccionan como debe ser, difíciles de uno poder hablarle y enseñarle. ¿Y qué debemos hacer? Nosotros ser controlados por el Espíritu, para nosotros ser piadosos, para ir nosotros y hablarle, mostrarle el amor del Señor, hablar con firmeza cuando hay que hacer, defender la palabra de Dios, enseñarles el Evangelio, guiarles y aconsejarles a hacer su voluntad. Hermanos, ¿cuánto más nuestros hijos, nuestra propia carne, que deban ver en nosotros, que estamos dispuestos a escucharles, que estamos dispuestos a pasar tiempo con ellos? Señor, nos ayude, mis hermanos, amén, a nosotros ser padres que